Hola, mucho gusto. Mi nombre es Byron Pais. Bienvenidos a GIES Conecta, el podcast de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Estamos muy contentos que hoy vamos a iniciar con esta serie de podcasts que esperamos que sean atractivos para el medio de la ingeniería. Tenemos el gusto de que nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor Monzón de SPAN. No necesitamos introducción, ¿verdad? Sabemos que es uno de los grandes referentes de la ingeniería guatemalteca. Estamos muy contentos de que nos acompañen y durante los siguientes 4 episodios vamos a tener la oportunidad de escuchar la historia reciente de los sismos en Guatemala y cómo esto fue formando todo el carácter que hoy por hoy conocemos de nuestra normativa y la fundación de nuestra asociación. Así que, doctor, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Muchas gracias, doctor. Pues, mire, empecemos entonces un poco. Queremos conocer un poco de usted, doctor. Cuéntenos, ¿cómo fue que usted decidió involucrarse en la ingeniería estructural? Bueno, vea, cuando uno entra a la universidad, por lo menos en mi época, cuando entraba a la universidad ya se iba ramificando hacia que la rama biológica, la rama social y la rama técnica. Entonces yo, sin dudarlo, me dirigí a la rama técnica, simplemente me atraía la ingeniería. Y ya en la Facultad de Ingeniería propiamente, pues uno va viendo los diferentes cursos, que hidrología, que geología, estructuras, etcétera. Y entonces lo que a mí más me llamó la atención fueron las estructuras. Ah, excelente. Entonces, ¿cómo era en ese momento? ¿Había una especialización en la Universidad de San Carlos sobre estructuras o se aprendía en ingeniería civil y posteriormente dentro de la práctica de las oficinas privadas para especializarse? Eso era, no había una especialización, sino que, bueno, usted sabía lo que le gustaba y de ahí está la suerte de que usted consiga el trabajo, el empleo. Y como me fue bien en la facultad con el premio Vela por una tesis sobre columnas de edificios que hice, entonces de la sugerencia del Infom me propusieron que trabajara ahí con ellos desde el principio y me fui ahí al Infom. Me gustaba porque tenía que pasear, ¿verdad? Trabajar por toda Guatemala, que eso siempre me había llamado la atención. Y cayó en suerte que en esos precisos momentos del año 1972, yo tenía 23 años en esa época, decidieron hacer un nuevo edificio para el Infom, porque el Infom alquilaba oficinas en alguno de los edificios existentes ahí en la zona 4. Y entonces la arquitectura se hizo ahí mismo, en las oficinas del Infom, y salió un planteo muy interesante. Si usted tiene la visión del Infom, que está ahí actualmente cerca del Parque de la Industria, entonces era ese edificio de 5 pisos que se va abriendo hacia arriba, y era realmente una arquitectura potente. Y entonces, ¿qué tipo de tipología es ese edificio, doctor? Ese es marco. Marcos. Ese es marco. Y los marcos van saliendo en voladizo, cada vez un poco más largos. Los marcos son derechos, pero usted va sacando voladizos. Y entonces eso le da la imagen de una como pirámide invertida. Yeah. Era un planteo interesante, y entonces de la gerencia me preguntaron, mira, ¿y vos querés calcular el edificio? Entonces, mi primera idea es si son valientes. Sí. Porque uno acaba de salir, ¿verdad? Bueno, pero tenía algunos de esos antecedentes que le cité. Y entonces yo le dije, bueno, lo acepto, pero
si ustedes me contratan una supervisión de un estructural. Y eso hicieron ellos y contrataron la asesoría de Luis Felipe Mérida. Ah, ok. Y entonces yo empecé a diseñar el edificio. Incluso usé uno de los programas que tenía Mérida, que eran muy novedosos en la época, porque ya no eran los kilómetros de papel para ir llenando, sino que ya usted en una computadora podía hacer algo. Y entonces, pues se generó ese edificio. Ok, excelente. Pues bueno. Y eso fue antes del terremoto del 76. Es importante, definitivamente vamos a llegar ahí dentro de los episodios, ¿verdad? Entonces, recordando un poco, ¿verdad? Vivimos en un país que de alguna manera ha sido marcado, al menos en la historia reciente, ¿verdad? Por los terremotos, al punto de que hemos tenido múltiples capitales que se han tenido que ir moviendo. No vamos a regresar tanto en el tiempo en este momento, sino que vamos a tratar de enfocarnos en la ciudad de hoy, la ciudad que está en el Valle de la Ermita, ¿verdad? Nuestra actual ciudad de Guatemala de la Asunción, para entender un poquito, al menos desde el siglo pasado, doctor, cuáles son los eventos que han marcado realmente el progreso de la ciudad, los cambios en la ciudad y cómo eso ha ido teniendo diferentes tintes, ¿verdad? Empezando, recuerdo, por los terremotos de Navidad, ¿verdad? De 1917 y los siguientes en enero de 1918. Cuéntenos un poco, doctor, ¿cómo fueron esos terremotos? Pues vea, teníamos una ciudad que básicamente la vivienda era adobe para los estratos de menor ingreso y ladrillo, pero sin el refuerzo que conocemos hoy para las personas de mayor ingreso y para los edificios estatales. A finales de 1917, y el primer sismo fuerte fue precisamente en el día de Navidad, el 25 de diciembre, ocurrió un sismo bastante significativo. No es el tipo de sismo de 1976, que es un sismo de gran magnitud sobre un área muy extensa, sino son sismos pequeños, locales, concentrados. Y en este caso, ese primer sismo del 24 o del 25 de diciembre debe haber sido en el área que hoy es Vistahermosa y ahí en la subida a Don Justo. En esas mismas horas hubo otros dos sismos y eso realmente empezó a causar destrozos en toda la ciudad. De ahí vino uno para el día 29 de diciembre y ya nuestra ciudad tenía una imagen diferente con un montón de construcciones en el suelo. Vino un sismo más intenso y un poco más al norte porque fueron ocurriendo como desde aquí del área central y cada uno se iba sucediendo un poco más al norte sobre la falla de Santa Catarina Pinula en eventos relativamente pequeños, pero por la cercanía muy intensos. El terremoto del 3 de enero fue muy significativo y el último, que es el del 18 de enero, terminó prácticamente de arrasar nuestra ciudad. Lo podemos ver en la imagen, como esa imagen es de la 9ª Avenida y usted va a ver cómo aquello estaba arrasado y eso era por toda la ciudad. En ese momento, más o menos geográficamente como lo conocemos hoy, ¿cuáles eran las zonas que ya estaban pobladas, digamos, en la ciudad? La zona 1, en lo que es la parte del centro, ¿sí? Bastante hacia la parroquia. ¿Zona 6 más o menos? Sí, la zona 6. El inicio de la zona 6, ¿no? Sí. Y la zona 3 un poco al norte, siempre contenida entre los barrancos, claro, entre las vacas y el naranjo. Sí. Entonces y la ciudad se había puesto ahí originalmente porque de alguna manera el barranco le da como una
circunscripción en la ciudad, una especie de protección, ¿verdad? Ok, excelente. Doctor, y después del terremoto, o de los terremotos, ¿verdad? El 17 y el 18, a partir de ahí hubieron algunas décadas. Teníamos también algunos antecedentes políticos no muy buenos en ese momento, ¿verdad? Que de alguna manera dominaban el panorama político y social. Pero dejando esa parte de lado, la ingeniería, ¿cómo evolucionó las siguientes 3 décadas, digamos hasta antes de 1950, por decirle algo? Bueno, mire, hubo que empezar a reconstruir la ciudad. Lo más significativo de esa época es que se empezó a desarrollar un nuevo sistema, llamémosle, en el cual la mampostería ya tenía refuerzo. Entonces, la mampostería es muy buena, pero es un castillo de naipes que se desintegra si no tiene refuerzo. Con el mínimo de refuerzo, aquello es un cajón que tiene una resistencia muy significativa. De manera que hacia mediados de los 1920 empezaron a surgir edificaciones donde se utilizaba el ladrillo de barro que traíamos desde el Tejar, por ejemplo, pero ya había disponible cemento, una tecnología básica de concreto y refuerzo. Entonces, lo que se hizo fue hacer los levantados de mampostería, pero poniéndoles una retícula de refuerzos de concreto que la vemos todos los días cuando pasamos por la calle y vemos una construcción de esas sin repellos y vemos el ladrillo con su retícula de soleras, como le decimos hoy. Le llamamos soleras a las horizontales y mochetas. Y la que se empezó a desarrollar en Guatemala, porque eso entró en Latinoamérica después del terremoto de Mesina de 1908. Esto empezó a entrar en América Latina, pero realmente Guatemala fue de los 3 o 4 países de Latinoamérica que mejor la desarrolló o mejor la empezó a desarrollar. Entonces, usted en ese momento, bueno, empezó esa década, tenemos a finales de esa década la construcción de ya edificios de 3 pisos, como el Cielito, que es un edificio emblemático de una manzana, ¿verdad? Y tres pisos. De mampostería con algún grado de confinamiento en borde, entonces. Sí, con el refuerzo y digamos... ¿Y la mampostería qué era, doctor? ¿Era barro o era...? Ladrillo de barro. Era ladrillo de barro, mayormente. No, generalizadamente. El block no existía en esa época. Okay. Entonces, usted todavía tiene el ladrillo con las dimensiones españolas de 7 centímetros por 23 y por 11 de ancho. Y esos edificios emblemáticos que yo le menciono, la Perla de 1929, tiene una gran cantidad de columnas, vigas de concreto, pero todavía dependen mucho de la mampostería cajón. Del cajón que está incorporado. Ok. En ese momento se inicia el gobierno del presidente Ubico. Y él con sus ministros tiene el mérito de que al empezar a reconstruir los edificios públicos de la ciudad, los empezó a hacer con esta nueva metodología. En la imagen que le mostramos está el Palacio Nacional antes de todo su forro, y usted ve que es ladrillo con los refuerzos que le menciono, solo que el ladrillo pues se ponía de tal manera que tenía paredes de espesor de 35 centímetros. ¿Y era traslapado? ¿O era puesto uno encima del otro? No, todos son traslapados. Sí, había traslape. Sí, claro. Ok.
En esta época, pues, hay dos puntos que es muy importante mencionar. Había muchos de los ingenieros, arquitectos, constructores, porque todavía no estaba muy diferenciado todas las matices de la profesión de construir. Muchos de ellos se fueron especialmente a Francia, como Rafael Pérez de León y Enrique Riera, que ellos son los creadores, por ejemplo, del Palacio Nacional. Pero hubo más edificios de ese tipo, Correos, lo que hoy es el Ministerio de Gobernación, que antes era la policía, Sanidad Pública. Bueno, hay numerosos edificios de ese tipo. Son edificios de mampostería con mucho refuerzo de concreto. No eran calculados como los calculamos hoy en día, sino era como visualizado y concurrentemente. Y la razón, pues, no la sé, pero el país fue atractivo para muchos constructores europeos. Y ellos vinieron y participaron en esa transformación de hacer las edificaciones, ya sea de 1, 2 o 4 pisos, que es lo máximo, que es el que tenemos en el Palacio o en el Ministerio actual de Gobernación. Y ahí tenemos inmigraron de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Francia. Lo quisiera citar porque hay que hacerlo. Están Roberto Höeg, Anton Holzhäuser, el constructor de la Perla, Wilhelm Krebs, que llenó la ciudad de casas de habitación de los estratos de mayor ingreso. Roberto Höchst, el francés Jean Domergue y Francesco Cirisi, que hicieron casas por todos lados con sus sociedades de Domergue y Cirisi, que le llamamos, y que todavía uno va a las casas del centro y encuentra la plaqueta que dice Domergue y Cirisi. Es no solo interesante, es realmente histórico. Entre los nacionales también está Federico Castañeda y un inglés, Arthur Bickford, que empezó con cosas prefabricadas. Él conocemos un poco esa historia. Sí. Forró el palacio con esas planchas de concreto pintado de verde, y nosotros no le vemos el ladrillo porque vemos esa imagen verde tan característica. Emblemática, ¿verdad? Es emblemático. Y todos ellos desarrollaron especialmente en la época de los años 1930 y los principios de 1940, ese tipo de construcción que ya prometía tener a la hora de otro sismo, pues, un comportamiento mejor. Pero digo prometía, porque no estábamos seguros, todo era, digamos, una idea al inicio. Sacar el dedo por la ventana para ver dónde soplaba el viento. Doctor, y en esa época, digamos, hay algo de todos, yo creo que la mayoría de personas, incluso que alguna vez estudiamos temas de sismoresistencia, el 18 se nos menciona porque fue una especie de parteaguas en el tema de la ciudad, el 76 porque fue quizás el más destructivo que hemos tenido. Sin embargo, hay uno en la época, ¿verdad?, entre 1940 y 1950, que fue, de hecho, el terremoto de subducción central, ¿verdad?, que es el que hoy por hoy nos preocupa un poco. Y ese como que se nos olvidó. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que solo fue porque estábamos en guerra? Bueno, mire, usted se refiere a lo que mis abuelos por lo menos llamaban el temblor del 6 de agosto. Es algo de la zona de subducción, es decir, un sismo que se produjo, digamos, debajo de Escuintla y ligeramente afuera en el piso del océano. Pero el sismo fue extenso, pero relativamente benévolo.
en cuanto a la vibración. Algunos datos que vi sí indicaban alrededor de 10,000 muertos en la zona de Chimaltenango, ¿verdad? En Chimaltenango, sí. Especialmente en esa zona central de Chimaltenango y hacia el sur, en la zona de Pochuta, por ejemplo. Ahí el sismo fue de lo más intenso, pero de ahí usted tiene relatos. Mi abuelo en Quetzaltenango a las 5 de la tarde sosteniendo el aparador del comedor para que no se le volteara. Hay que atornillarlos hoy en día. Y otras personas aquí en Guatemala haciendo lo mismo. Fue un sismo extenso, pero fue relativamente benévolo. Hubo otro en 1950 en el occidente, pero como todo resistió bastante bien con esta nueva construcción que se estaba haciendo, excepto el adobe, ¿verdad? Que siempre nos ha dado problemas. Entonces, yo no sé hasta qué punto nos olvidamos un poco de la amenaza de los sismos, ¿verdad? Sí, no. Y definitivamente después, pues, vinieron ya otras cuestiones, sobre todo los cambios en tipología, ¿verdad? Porque posterior a la época de 1950, entendemos que comenzó a haber esa migración de los cajones de mampostería a la nueva y de moda, llamémoslo así, tecnología esta de los marcos al inicio, ¿verdad? Sí, eso es tecnología de posguerra, Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ya con, digamos, la reconstrucción que hay en Europa y las nuevas modalidades que hay en Estados Unidos, empiezan a generar ya no un edificio que tenga incorporados toda esa mampostería, sino que ya levantan solo el esqueleto, columnas y vigas, y ya de varios niveles. En algunos lugares con piezas de acero, en otros lugares con piezas de concreto reforzado, y naturalmente aquí en Guatemala, pues lo que teníamos a la mano, porque ha estado disponible desde principios de siglo el cemento de buena calidad, ya se manejaba una tecnología de concreto. Entonces se empezaron a construir esos edificios que rebasaron el límite de altura anterior, que era de hasta 3 y 4 niveles. La Perla creo que tiene 5. Y se llega entonces a los edificios que tienen 5 o 6 pisos, y eso empezó en 1950. Sí. Y se desarrollaron durante toda esa década del 50 y la década del 60. La estrella en altura en la capital era el edificio Cruz Azul, en la Quinta Avenida y Sexta Calle, que hoy ya solo tiene 3 pisos. Hubo que recortarlo, ya nos recordará el porqué de eso. Doctor, pero ¿y esa tecnología inicial de concreto, verdad? Cuando se inició, ¿habían normas de eso? ¿Cómo ingresó los métodos de cálculo para saber lo básico, verdad? ¿Qué era un esfuerzo? ¿Qué significaba la cantidad de presión que podía sostener? ¿Qué se usaba? Bueno, con el edificio de Marcos del que estamos hablando, el esqueleto, digamos, que solo tenía el esqueleto y que los ladrillos y la mampostería eran solo como un forro, como una división interna del edificio. Se empezó a trabajar con eso, con tecnología que venía de California. Entonces, lo que se utilizaba era un instrumento que era se llamaba el Uniform Building Code, el VC le llamamos nosotros. Y el Uniform Building Code pues tenía 4 grados de sismo. En Guatemala se empezó a adoptar desde el principio la zona 4, que era la máxima, pero digamos, ¿qué fuerza había que poner en la edificación?
eso era realmente adivinado por el Uniform Building Code. Entonces el Uniform Building Code de esa época decía, empuje el edificio con el 10% de su peso. 10%. El 10%. Independientemente de la altura. Sí. Así era. No, tenía una graduación, okay, con una formulita, ¿verdad? Ya. Los ingenieros somos sí, magos en armar unos numeritos, le llamamos una ecuación, la ecuación se empieza a volver sagrada, pero su base es realmente adivinada. Se llama educated guess en inglés. Sí. Entonces decían .10, pero ¿sabe qué? Hay que ponerle un factor de seguridad. Entonces le vamos a poner un factor de seguridad de 1.87 al .10. Pero ¿sabe qué? Es raro, entonces el evento. Entonces no usemos el 1.87, sino multipliquémoslo por .75. ¿Y por qué 1.87? Porque 1.87 por .75 da 1.40. Y ese era un número que gustaba en la ecuación. Es interesante porque a pesar del avance que ha habido, en El Salvador aún existe esa versión específica que usted acaba de mencionar. No, ya es un poco más avanzada, pero es el 1.87 y el .75. Es del UBC 94. Yo le estoy hablando de los UBCs bueno, de 1960 a 1970, okay, ¿verdad? Pues es interesante de todos modos, porque lo que pasa es que una vez comenzó la construcción, también comenzaron ya los ejemplos arquitectónicos, llamémoslo así, de la potencia del país para poder ejemplificar, sobre todo en las entidades centrales, ¿verdad? Y toda esta parte que conocemos como el centro cívico, ¿verdad? Que en estos edificios ya no son edificios pequeños, doctor. ¿Cómo se hicieron? Era siempre manteniendo marcos con alguna especie de muros y estas obras arquitectónicas, que no le podemos decir nada menos, ¿cómo se hicieron? Y finanzas. Bueno, mire, en primer lugar son marcos. Hoy en día en algunos edificios se ponen muros para darle rigidez al edificio, pero esa es historia posterior de los 80. En esa época era únicamente el esqueleto y ya se empezaba a hacer cálculos numéricos, especialmente con la base esta que yo le menciono del Uniform Building Code. Y realmente la arquitectura, así como la arquitectura de los años 30 y 40 nos generó esas que habíamos mencionado anteriormente, esta empezó a generar nuevos edificios emblemáticos, ¿verdad? Yo mencioné el de 11 pisos, pero en algún momento crearon el centro cívico, que tiene su historia, pero lamentablemente no la podemos... Entonces, en el centro cívico se empezaron a levantar esos edificios de marcos que realmente tienen una arquitectura emblemática. Ponga el Crédito Hipotecario Nacional, el Banco de Guatemala, ¿verdad? Eso ya va por los 16 pisos. Incluso el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Con sus 18 que es interesante niveles, porque ese es el único de acero, con piezas de acero. Y por lo que alguna vez yo he visto, eran riostras simples. Tal vez tenían un cálculo un poco más complicado de lo que es hoy, pero en general era un sistema riostrado en un sentido y marco completo en el otro. Ajá, ¿verdad? Así es. Altamente flexible, tal vez. Así es. Y los otros 2 edificios que le mencioné, 3 con el de la municipalidad, que solo tiene 6 pisos, son verdaderamente joyas arquitectónicas. Que tuvimos la suerte de que se comportaron bien para el 76, además, ¿verdad? Porque esa es otra historia. Ahorita esa es otra démosle, historia. Pero démosle, porque esa es la gracia de esto. Esa es otra historia muy importante. El punto es que digamos, surgimiento de la tecnología sismorresistente, de póngale el 10% y multiplíquelo por 1.4 por factor de seguridad, y con eso pues diseña el edificio. No había computadoras,
Se dice que cuando el Tigre Solís, le digo el Tigre porque ese es su nombre, ¿verdad? Sí. Uno de los ingenieros. Sí, don Roberto Solís. Don Roberto Solís. Sí. Cuando estaba diseñando la estructura del Banco de Guatemala, tenía 5 metros de una hoja de papel donde iba haciendo todos los cálculos de los nudos del edificio y todo con el método aquel que era de Hardy-Cross. De Hardy-Cross. Okay. Hoy en día lo hacemos en una computadora como la que estamos viendo allá enfrente, que nos está filmando, pero en esa época se hacía así, ellos gateaban sobre las hojas de papel y así se levantaba el edificio. Sin embargo, doctor, eran en lo que hoy conocemos frágiles, ¿verdad? Exactamente. Era una tecnología que estaba surgiendo y entonces lo que se fueron dando cuenta en cada sismo muy intenso es que en determinado momento el edificio simplemente colapsaba. Era un edificio frágil. Imagínese usted un pocillo de hojalata y una taza de porcelana. Y ahorita simplemente déjelas caer al suelo y la de porcelana se despedaza. Eso es fragilidad. La otra de metal cae al suelo, se abolla, o sea, sufre algún daño, pero usted la levanta y aún abollada la podría usar y si usted la aprecia mucho, pues mete el dedo y le quita el abollón a la taza. Puede ser. Entonces empezó a surgir ese problema de que en los sismos muy intensos los edificios de concreto reforzado colapsaban. Sí. Con las consecuencias de eso. Entonces empezaron en Estados Unidos, irónicamente no en California, sino en el estado de Illinois, donde ni siquiera tiembla. Pero a veces ahí los profesores de estructura tienen que buscar un oficio que hacer. Y entonces desarrollaron lo que hoy en día se conoce como confinamiento del concreto, que no lo vamos a describir ahorita, ¿verdad? Pero es una densificación del acero que hay que poner en los... Del acero horizontal que va en las columnas, lo que envuelve, llamémoslo así, la columna. Envuelve el núcleo de las columnas. El núcleo de las columnas, usted lo puntualizó muy bien. Y también se pone un poco en los extremos de las vigas, esperando que ahí pueda haber en algún momento daño, ¿verdad? Sí, eso ya empezó un poco después, pero fundamentalmente empezó con las columnas. Y en el año 1971 salió el manual del American Concrete Institute que se utilizaba junto con el Uniform Building Code. Porque sí usábamos algo, pues. ¿Ese era el 318 ya? Era el 318. Ah, ok. Solo que ese fue el histórico 318-71. Y ese propuso todos esos refuerzos. Y cuando los ingenieros de la época vieron aquello que ellos ponían los estribos a 40 centímetros. Estribos número 2 a 40. No número 2, pero sí un poquito más gruesos. Y que de repente le estaban pidiendo estribos de 1,5 centímetros, póngalos a 10 centímetros, ¿verdad? Aquello fue un shock, un golpe. ¿Qué hago, verdad? Y en ese momento económicamente, digamos, porque ya existía una base. Fue un impacto económico severo, pues, o sea, sí hubo queja de parte de todos los clientes, desarrolladores del nuevo. ¿Y por qué no lo hicimos antes? Esas preguntas a veces son incómodas. Sí, o nos estarán hablando la realidad, que es la otra pregunta. Esa es peor, ¿verdad? Entonces, todas esas edificaciones estaban hechas con esa tecnología. Okay. Entonces empezó causó una conmoción, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional. Y sin embargo, a nivel local,
sí se vio. Y cuando digo local, es cercano local, ¿verdad? Hay le voy a contar algo interesante. El edificio que está ahí, no sé cuántos pisos tiene, tendrá 14, ahí cerca del parque, el edificio del centro. Ok, sí, lo conocemos. Lo conocen, 9ª calle, 7ª avenida. El arquitecto me dijo hace unos años, es mi peor error. Eso le dijo. Sí, porque está en el centro de la ciudad. Cree que afectó arquitectónicamente. Afecta arquitectónicamente la ciudad, pero ese es otro tema, también de mucho interés. Ese edificio ya tiene hecho en 1965 bases de confinamiento. ¿Ah, sí? Sí, porque el ingeniero que era Juan José Hermosilla, leía sus documentos, sus papers y todos los artículos técnicos que se generaban, y ya se había empezado a generar la idea de que se necesitaba eso. Y él le puso un confinamiento básico a ese edificio. Y es el acceso a esa documentación en ese momento, ¿cómo era? Por correo, usted tenía que estar suscrito, tal vez a alguna revista internacional. Tal vez así como hoy usted se suscribe al American Concrete Institute, usted se suscribe a la Sociedad de Ingenieros Civiles. Y entonces por correo le llegaban con un par de semanas de retraso. Pero llegaban. Le iban llegando todos. Había correo. ¿Verdad? Más eficiente de lo que se imagina. Sí. Entonces, pero esa era, solo le cuento que no teníamos una norma, que es parte de lo que estamos practicando, pero los colegas no se dedicaban a inventar totalmente, sino traían tecnología que en ese momento era la tecnología. Y la empezaban a aplicar. Y esto fue 71. Y ahora viene un evento muy importante. Managua, 1972, el 23 de diciembre. ¿Qué pasó en Managua? Un sismo local. Local como los de 1917 y 18. No fue subducción, sino que fue en el área de los lagos, ¿entendemos? En el propio área de Managua hay unas fallas y una de esas fallas generó un sismo en cuanto a magnitud, o sea, tamaño del sismo, pues es intermedio, magnitud 6 de lo que llevamos todavía a escala de Richter, ¿verdad? Que ya ahora tiene otros nombres. Pero la intensidad fue sumamente alta. Y eso hizo colapsar la mayor parte de los edificios de Managua. Edificios de altura intermedia, de unos 5, 6, 10 pisos. Ya, o sea, tuvo una frecuencia ya como para poder acelerar esa parte. Terminó de sacudir el medio, ¿verdad? Porque dice, sí es cierto lo del... Sí es cierto, ha de ser cierto. Lo de la falta de lo del confinamiento, pues de poner todo ese refuerzo. Y sin embargo, pues entra un poco a paso lento. Por ejemplo, yo solo lo menciono, por ejemplo, en mi tesis de ingeniería, que es del año 72, ya hay tablas para hacer el confinamiento. El refuerzo de confinamiento. Interesante. Y entonces cuando se hizo el edificio del Infom, tiene confinamiento, en algunos puntos tiene doble confinamiento. Le puse redondo y encima le puse cuadrado, porque sí, realmente a mí me daba miedo, ¿verdad? ¿Y en ese momento se usaban ya eslabones intermedios o era casi solo el exterior? No, era casi solo el exterior, y por eso yo le agregaba el redondo, que eso es algo que también aprendí ahí con Luis Felipe Mérida. Algunas ideas de lo que había allá en Mandery Park, ¿verdad? Así es. Interesante. Y pues ese edificio entonces ya estaba con confinamiento. Ok. De manera que en ese momento se presentó 4 de febrero de... El 4 de febrero de 1976. Doctor,
Muchas gracias por este primer episodio de parte de la asociación, siempre muy agradecidos con su participación, ¿verdad? Así que para todos quienes nos ven en redes, les agradecemos haber estado presentes en este primer podcast de Ajíes Conecta y esperamos verlos próximamente en el siguiente episodio donde todavía nos va a acompañar el doctor Héctor Monzón para seguir haciendo un recorrido histórico de cómo llegamos al día de hoy, ¿verdad? Así que muchas gracias y pasen un buen día.